La primera intervención creo que es la de Francisco Javier Díaz Cieza, diputado de Reto Demográfico y Espacios Naturales Protegidos, en representación de la excelentísima Diputación de Cáceres, que, como he dicho antes, contribuye al mantenimiento del centro con la cofinanciación de este centro. Y, Javier, cuando quieras. Y compañeros también de la excelentísima Diputación de Cáceres, como Urbano y Luismi, y demás público que hoy aquí presente, el doctor Alfonso, que será premiado con este 8º premio. Y nada, para mí es un honor estar hoy aquí representando a la Diputación de Cáceres en un evento ya bastante consolidado, pues son 8 ediciones las que se vienen desarrollando. Eso magnifica el trabajo que se está haciendo desde los Sal de la Vera por dar difusión de lo que aquí se hizo durante mucho tiempo, y para que no olvidemos que esta enfermedad, por mucho que mucha gente piense que está erradicada, está más latente que nunca, aunque nos pille muchas veces lejos, pero no podemos olvidar el origen de esta enfermedad, cómo se combatió aquí en este centro, todo lo que se hizo. La verdad que hace un rato yo no lo conocía, este centro, por desgracia, y en unas pinceladas que me han dado, la verdad, una pequeña ruta por el centro, me he quedado impresionado de lo que aquí se hizo, cómo se combatió las especies que se trajeron desde otros continentes para erradicarlas. Y bueno, la verdad que es muy importante el trabajo que se hizo aquí en los Sal de la Vera, en este centro, que la verdad que es espectacular. Así es que estos premios son ya un referente a nivel provincial, incluso a nivel internacional, porque estamos viendo que está viniendo gente de todos los países a conocer este centro y ver estos premios. La verdad que queremos invitar al Ayuntamiento de los Sal de la Vera y darle la enhorabuena para que sigan estos premios consolidándose año tras año, que cada vez venga más gente a conocer también el centro, y siempre contarán con el apoyo de la excelentísima Diputación de Cáceres. La Diputación de Cáceres, desde el área en que yo represento, que es el área de desarrollo, siempre vamos a intentar impulsar este tipo de iniciativas porque son muy necesarias en nuestros pueblos, para dar visibilidad de todo lo que se hace en nuestros pueblos y para luchar contra una de las grandes lacras que tenemos en el siglo XXI, que es el reto demográfico. Y este pequeños gestos que se hacen en nuestros pueblos con estos centros permiten, pues, asentar población. También dar la enhorabuena al doctor Alfonso Marzal, una trayectoria ejemplar. Solamente con ver el currículum que tiene se ve perfectamente, y es una persona que ha trabajado muchísimo, que tiene un currículum invidiable y que la verdad que es un premio muy merecido. Nada más, quiero desearos que disfrutéis de esta jornada y que al año que viene pues estaremos aquí en la 9ª edición, y nada, muchísimas gracias a todos.